buenos días para todos los queridos oyentes de nuestra emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y de las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias. Volvemos en este domingo con el programa Siempre en Domingo para tener en cuenta principalmente en la palabra del Señor que se proclama los domingos y en este tercer domingo de Pascua el Evangelio de San Juan en el capítulo 21 versos 1 a 19. Es un episodio muy importante, muy interesante de la vida de los discípulos, de su respuesta al llamado, a ver cómo van las cosas, porque el Señor se les aparece y es lo que hoy en este Evangelio se nos está diciendo que es la tercera vez que se mostraba Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Tenemos hoy la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Recuerden que las obras misionales pontificias son aquellas obras que en favor de las misiones la Santa Sede organizó para ayudar a los niños, a los jóvenes, a las familias a ejercer su vocación misionera. Por eso con los niños se habla de infancia misionera, con los jóvenes de juventud misionera, con las familias de familia misionera. Y estamos precisamente en este año de la evangelización, de la misión evangelizadora que propone el Santo Padre. Por eso también la infancia misionera recibe como este llamado para que la delegación de nuestra diócesis que encabeza el Padre Néstor Plata pueda tener más motivación para su trabajo. Por eso hoy se ha promovido que la colecta de una de las santas misas de los domingos vaya para la delegación de la infancia misionera. Esperamos sean muy generosos. Entonces, para que la infancia misionera de nuestra diócesis, en las parroquias donde existe y donde no existe, pues propiciarla, vaya siempre con el interés que la Santa Sede con las obras misionales pontificias quiere que la Iglesia en todas partes responda. Bien, tercer domingo de Pascua y empezando el mes de mayo, que es un mes muy privilegiado para nuestra devoción, para nuestro cariño hacia la familia, hacia la Madre de Dios, la fiesta de la Madre, la fiesta del Maestro. ¿Qué más cosas hay en este mes que realmente nos llaman muchísimo la atención? Pero vamos a concretarnos en lo que siempre en domingo en este programa tenemos que tener en cuenta para nuestra meditación y reflexión. Es el Evangelio de hoy de San Juan. Lectura y proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice así, pongamos atención porque podemos distribuirlo en al menos dos partes para que entendamos los episodios del Evangelio de hoy. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Los otros le dijeron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos dijeron que no. Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron, pues, a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas, que también había pan.
Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó, pues, Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos y amigas, este Evangelio es muy diciente. Pongamos, para como comprenderlo mejor, contemplémoslo en dos partes, en dos escenas. Y así muy sencillamente, pongamos la primera antes de desayunar y la segunda después de desayunar. Porque la primera parte Jesús se aparece en el lago de Tiberíades, ya no fue como las dos primeras apariciones allá a puertas cerradas. Ya los discípulos estaban en el lago, a orillas del lago de Tiberíades, y estaban 7 discípulos. Los nombra ahí: Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Lo que pasa es que Pedro, como estaban en esa casa encerrados y los demás discípulos, viene el agotamiento, viene el cansancio, viene como el tedio. Y ellos, aficionados a su pesca, entonces aceptan la invitación de Simón Pedro, que es el que dice, incluso no los invita, sino dice: me voy a pescar. Y los otros dijeron: también nosotros vamos contigo. Y se fueron, como diciendo, después de 3 años en que Jesús los llama por esa misma orilla del lago, y los llama a ser pescadores de hombres, para que dejen las redes como así fue y lo siguieran. Esto es como un retroceso, se pudiera decir, porque se van otra vez a pescar. No hombres como él con el mandato misionero les decía que era eso. Claro, no tenían todavía el Espíritu Santo. Entonces, sin Espíritu Santo no puede surgir ninguna misión, ninguna obra buena, porque uno se deja llevar desde los instintos, como los apóstoles hoy, que querían volver a su profesión, a su trabajo, y les fue muy mal. Solo que aparece Jesús en la orilla y les dicen: echen la red a mano derecha y encontrarán. Y así fue. Encontraron muchos peces que no podían ni sacar a la orilla. Ya fueron descubriendo que era el Señor el que los llamaba, y que tenía también un pez listo ahí en la brasa para ofrecerles a ellos. Cuando vinieron con los otros pescados, les pidió más pescados y con pan desayunaron. Y entonces nos dice el Evangelio, fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Cuál sería la intención de Jesús? Venir a reforzar la misión que les había encomendado y renovar su compromiso. Que ahí viene la segunda parte del Evangelio, porque, como les decía, antes de desayuno fue todo lo que sucedió antes. Y después, una vez que
desayunaron. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dice por 3 veces, Simón, ¿me amas más que ellos? Y por 3 veces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esa es la tarea, no la de la pesca en el mar, de estos peces, como era su oficio, sino apacentar sus ovejas y sus corderos. Son la gente que necesita que se les predique el Evangelio. Por eso Jesús corrobora ahí la misión. Esta escena se llama el primado de Pedro, allá cerca al lago de Tiberíades, en las orillas del mar. Allá se construyó una capilla en honor del primado de Pedro en Tierra Santa, porque Jesús se dirige primero a él antes que a todos para decir, Él es el jefe, el que debe conducir a todos los demás. Y para recordar que por 3 veces lo negó, entonces 3 veces reanuda su compromiso Jesús con Pedro. Por eso al final, después de explicarle cómo era esta la misión, vuelve y le dice, el Evangelio de hoy termina diciendo, sígueme. Es decir, vuelve a las palabras que hacía 3 años le había dicho Jesús a Pedro y a los demás discípulos, que por el lago de Tiberías fueron las primeras vocaciones. Simón y Andrés y Juan y Santiago y los demás discípulos, después los de Zebedeo y así todos los demás que fueron siendo llamados por Jesús, hoy en la persona de Pedro corrobora ese mandamiento. Para nosotros tenemos también un llamamiento, una vocación. Podemos dejarnos llevar de nuestros instintos, de nuestros gustos, y olvidar que debemos invocar al Espíritu Santo, que es el que viene a decirnos cuál es la tarea, cuál es el camino, cuál es la misión. Entonces, que este Evangelio nos motive muchísimo más para que nuestro amor a Jesús, como el de Pedro, que se puede debilitar en ocasiones, se fortalezca con la gracia de Dios y la palabra de Dios, porque fue con la palabra de Jesús que ellos pudieron pescar de esa manera lo que no habían hecho en toda la noche, para decir, solo hay que atender la palabra de Jesús. Precisamente hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles de la Santa Misa hoy, encontramos ese principio con el cual nos quedamos hoy. Pedro le dice a las autoridades que porque le pidieron explicación por qué seguía predicando, siendo que les habían prohibido que hablaran en nombre de ese Jesús Nazareno, que ellos dicen que resucitó. Y Pedro dice, primero obedecemos a Dios que a los hombres. Y apliquemos también nosotros este principio del discipulado de los primeros hombres llamados por Jesús a ser sus discípulos y misioneros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy buen domingo para todos.